con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos. Ya tenemos a nuestro próximo invitado. Vamos a poner la claqueta. Me ayuda, por favor, señor productor. Ahí vemos, está con nosotros el doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, que vamos a conversar con él sobre la sanción que fue interpuesta por el TC a la vicepresidenta Verónica Abad. Gracias por estar con nosotros, doctor Javier Palacios. Para reconfirmar, si nos escucha bien. Muy buenos días, Paul, escucho muy bien. Ok, me da más retorno, por favor, señor productor. Correcto, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Bienvenido. Si bien es cierto, la señora Verónica Abad fue sancionada, en este caso sus derechos de participación política por 2 años y una multa económica de 30 salarios básicos que equivalen a $14,100. No se ha hablado de una destitución. ¿Cuál sería la figura según lo que usted conoce? Bienvenido. Muy buenos días, Paul. A ver, lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral es suspenderle sus derechos políticos y de participación. Entre los derechos políticos o de participación se encuentra el derecho a ejercer cargos públicos. Por eso, cuando usted le suspenden los derechos políticos, lo que ocurre es que registra una inhabilidad para ejercer cualquier tipo de cargo público, entre ellos el que tiene hoy la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta de la República no ha sido destituida ni ha sido cesada en sus funciones, sino que ha sido objeto de una suspensión de sus derechos. Y cuando la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se ejecutoríe, esto ocurre 3 días después de dictada la sentencia, si no se presenta ningún recurso horizontal de aclaración o ampliación, o después de resueltos los recursos horizontales de aclaración y ampliación, si alguna de las partes lo presenta, se tendrá que registrar en el Ministerio del Trabajo la inhabilidad para el ejercicio del cargo público de la señora Verónica Abad. Y en este caso, el presidente de la República, ¿cuándo podría designar a otro funcionario o funcionaria que ocupe el cargo de la vicepresidencia? Una vez que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral esté ejecutoriado y el Ministerio del Trabajo registre la inhabilidad. Esto ocurriría en los próximos días, con o sin la presentación de los recursos horizontales, porque igual el tribunal deberá despacharlos, y así el presidente se encontraría habilitado a designar de entre su gabinete al ministro o ministra que reemplazará a Verónica Abad, debido a que se va a configurar una ausencia temporal, dado que ella tiene una inhabilidad. Esto no obsta que la señora Verónica Abad presente ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección y que siga el trámite respectivo ante la Corte. La presentación de esta acción extraordinaria de protección no tiene efecto suspensivo, por lo que Verónica Abad en cualquier escenario debería esperar la resolución final de la Corte Constitucional. ¿Cuántos días conlleva que se configure la ausencia temporal para que de pronto ella sea retirada del cargo al 100% porque no fue destituida, ¿verdad? ¿Cuántos días tienen que pasar para que se configure esa ausencia temporal? A ver, la ausencia temporal, de acuerdo con el texto de la Constitución, opera en 2 escenarios: por enfermedad, perdón, 3 escenarios: por enfermedad, fuerza mayor o licencia. En el caso de la señora Verónica Abad, lo que ocurriría es un tema de fuerza mayor. Las decisiones judiciales, en los términos del artículo 30 del Código Civil, se entienden un evento de fuerza mayor porque le imposibilitaría a la decisión del TCE ejercer su cargo debido a la inhabilidad que le registrarían en el Ministerio del Trabajo. Allí ella ya está ausente de manera temporal. La ausencia definitiva, en cambio, que es la que le habilitaría al presidente a designar a un vicepresidente ya definitivo, en reemplazo definitivo de Verónica Abad, se configura después de los 90 días de estar en ausencia temporal la vicepresidenta de la República. En este caso, esto no va a ocurrir por un tema temporal. No llegaríamos a los 90 días al fenecer el periodo del presidente Noboa, que sería en mayo. Entonces, en la práctica, la suspensión temporal de Verónica Abad perdón, la suspensión sí, temporal de sus derechos políticos, lo que acarrearía la ausencia temporal de la vicepresidencia, en la práctica equivale a una cesación de funciones. Y en la práctica y en el escenario que estamos viendo, el presidente de la República se ve obligado a encargar la presidencia o no. Porque según el ministro de Gobierno, él está cumpliendo lo que pasó luego de dictaminarse la muerte cruzada. Y este sería su primer periodo de campaña. A ver, esa es una interpretación válida la que ha mantenido el Ejecutivo e inclusive cierto sector de juristas, sosteniendo que como el presidente no opta por una reelección en sentido estricto, no está obligado a pedir licencia. En mi opinión, la interpretación sistemática diría que el presidente sí debía pedir licencia, pero hay estas dos interpretaciones que se contraponen.
el presidente de la República, entiendo yo, va a mantener su tesis de que no requiere pedir licencia y en todo caso, lo que creo hará el presidente de la República, si es que requiere ir a campaña electoral en esta segunda vuelta, creo que se ausentará invocando nuevamente una causa de fuerza mayor y encargaría más que encargaría, se quedaría la presidencia en manos de quien ostente la vicepresidencia en aquel momento. Pero ¿qué dice la Constitución? ¿Debe pedir licencia o no? ¿O debe de A ver, encargar la presidencia? el problema es que la Constitución no regula este aspecto. La Constitución no obliga al funcionario, aun cuando se reelija, a solicitar licencia. La Constitución, en el único caso que prevé que se debe solicitar licencia obligatoria, y más que licencia, sino renunciar, es cuando se postula a un cargo diferente. Es decir, un asambleísta se postula para presidente y viceversa. Así la Constitución regula el escenario, pero para quien se reelige, la Constitución no regula este escenario. El problema es que una disposición del Código de la Democracia, introducida en el año 2021, reguló que quienes opten por la reelección para el mismo cargo deben solicitar esa licencia. Y sobre esta norma no existe mayor desarrollo jurisprudencial en el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Constitucional tampoco se ha pronunciado. Entonces ahí usted tiene las dos interpretaciones posibles y las que se han hecho eco en los últimos meses. La interpretación literal sosteniendo que el presidente no va en efecto, no está participando, él no se está reeligiendo porque sería su primer periodo presidencial completo y que invocando la sentencia de la Corte Constitucional de dictamen interpretativo de la muerte cruzada, él no le aplicaría la licencia, que es la una interpretación literal, y la otra interpretación sistemática, que es la que creo que es válida, es que la licencia que pide el Código de la Democracia, lo que en realidad precautela es un tema de igualdad de armas entre los que están en la contienda electoral, evitando que quien ostenta el poder pueda utilizar fondos públicos para ejercicio de la campaña, que creo que en este caso, independientemente de las dos interpretaciones, el presidente no ha incurrido en aquello. Ok, y la licencia se la tiene que hacer acercar o el pedido a la asamblea y en un escenario que la asamblea liderada por el correísmo más que segura no se la van a otorgar. Exactamente, por eso creo que el presidente de la República no optará por la licencia. Más allá de las interpretaciones jurídicas, la licencia, solicitarle a la Asamblea en las circunstancias actuales, creo que implicaría que la Asamblea, más que le niegue, intente entorpecer. La Asamblea quizás aún quiera desconocer la decisión del TC, arbitrario no, pero quiera sostener a quién le debería encargar la presidencia, el Daniel Noboa. Yo creo que el presidente, por el momento político, va a optar de nuevo, caso de que se ausente, por la fuerza. La causal constitucional fuerza mayor a la que usted habla y que incluso en los decretos que fueron emitidos durante la primera campaña en el NOVA habla sobre esa fuerza mayor. ¿Cuál es la profundidad de la fuerza mayor? ¿Por qué se acoge a la fuerza mayor? ¿Y qué significa la fuerza mayor, abogado, doctor? A ver, la fuerza mayor es un hecho imprevisible que me impide el ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Esto es lo que prevé la legislación ecuatoriana, la Constitución únicamente habla de fuerza mayor. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Que la fuerza mayor, en los términos de la Constitución y para la ausencia temporal del presidente, en mi opinión, es un acto de gobierno. Por eso es que cuando llegó el caso a la Corte Constitucional, la Corte señaló expresamente que no podía calificar si los hechos constituían o no constituían fuerza mayor, porque es algo que rebasa el control de constitucionalidad de la Corte. Porque es un hecho, es un tema, es un acto de gobierno. Ahora, lo que el presidente debería justificar es que existe algo que le imposibilita ejercer el cargo y que por lo tanto se ausenta de manera temporal de la presidencia de la República. Pero aquí hay un tema adicional también, Paul, que hay que señalarlo. Aun cuando el presidente invoque mal la fuerza mayor, él constitucionalmente tiene 90 días para ausentarse sin que ocurra absolutamente nada, porque la Constitución señala que la ausencia definitiva se produce única y exclusivamente después de los 90 días, tanto en el presidente como en el vicepresidente de la República. Entonces, ahí también hay un vacío interpretativo en la Constitución que el presidente lo ha sabido utilizar y lo ha utilizado así en la primera vuelta. Correcto. Si bien es cierto, el TC del Tribunal Contencioso Electoral debe notificar a la Asamblea de la ausencia temporal de Verónica Abad. Cuando ésta supere los 90 días, según lo que se conoce, se convierte en definitiva. Noboa debe remitir una terna para la elección de una nueva vicepresidenta. ¿Esto quiere decir que podría darse ese escenario? A ver, si transcurridos 90 días sigue Verónica Abad en ausencia temporal, suponiendo que presenta una acción extraordinaria de protección y la Corte no resuelve temprano o resuelve desfavorablemente para Verónica Abad, sí podría darse ese escenario. Sin embargo, por un tema ya
de fecha simplemente temporal al periodo electoral, ya no daría el periodo porque el presidente Noboa el 24 de mayo cesa su función presidencial y ya no nos daría los 90 días desde el día de hoy al menos hasta que culmine el periodo presidencial. Por eso en la práctica la suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad implica una cesación de sus funciones. Correcto. ABA tiene de pronto una opción que pueda presentar como acción de protección de lo que se conoce a la Corte Constitucional. Sí, Verónica Abad puede presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, básicamente Verónica Abad, lo que entiendo yo debatirá es, como lo ha dicho la Constitución, la cesación de funciones o la destitución del presidente o vicepresidente de la República puede darse únicamente a través de juicio político. Ese será el caso que Verónica Abad lo plantea ante la Corte. En la Corte Constitucional hay un filtro primero de admisión, que es un tribunal de admisión que debe verificar requisitos formales y si es o no viable en este momento una acción extraordinaria de protección, y luego vendrá la fase de sustanciación donde el Pleno, los 9 magistrados, deben emitir la decisión que corresponda. Los tiempos para Verónica Abad, aún presentando esta acción extraordinaria de protección, no le son los más favorables, porque una acción extraordinaria de protección, respetando los términos previstos en la Ley Orgánica de Garantías y en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, no se va a resolver en menos de un mes y medio, diciendo que la Corte da tratamiento prioritario. Y si nos ponemos ya en un tema pragmático, la campaña electoral son 18 días y de ahí tenemos las elecciones. Entonces, para el efecto útil de Verónica Abad, la acción extraordinaria de protección por tiempos no lo será. O sea, no le juega a favor los tiempos porque faltan menos de 18 días. Esto quiere decir que ella podría dejar la presidencia por la ausencia temporal. Así es, así es. Los tiempos no le dan a Verónica Abad. Tendría que ser algo muy extraordinario que la Corte Constitucional decida admitir a trámite la acción y resolver prácticamente en menos de 18 días, lo cual no he visto en ninguna acción extraordinaria de protección, porque los tiempos no le dan de sustanciación. Y solo allí, en caso de ser favorable, Verónica Abad podría reintegrarse a sus funciones. Esto quiere decir que en las próximas horas o en los próximos días el presidente de la República mediante decreto podría encargar, según la Constitución y según todo lo que se ve como escenario, a alguien de confianza la vicepresidencia. Así es, el momento en el que ya se registre la inhabilidad para el ejercicio del cargo público, el presidente podrá hacerlo. Y aquí vale la pena también aclarar un tema, Paul, se ha citado como ejemplo, como caso análogo, el del alcalde de Portoviejo, que él también fue sancionado con la suspensión de sus derechos políticos, para señalar que la inhabilidad no regiría para el cargo que ya ostentan. Este caso no está bien traído a colación porque en realidad en el caso del alcalde de Portoviejo, si bien él fue objeto de una suspensión por parte del Tribunal Contencioso Electoral, él presentó una acción de medidas cautelares autónomas a través de otra persona, de interpuesta persona, y fue a través de esta acción constitucional que se modificó en el Ministerio del Trabajo de manera irregular la inhabilidad que él tenía para el ejercicio del cargo público. ¿En qué escenario se encuentra actualmente Verónica Abad luego de darse a conocer el día lunes en horas de la tarde que fue suspendida? Hoy por hoy que estamos efectivamente 26 de marzo, miércoles 26 de marzo, ¿sigue siendo vicepresidenta o ya no? Al día de hoy sigue siendo vicepresidenta, mejor dicho, no ha perdido la calidad de vicepresidenta con la decisión del TSE, lo que se registraría es una inhabilidad para el ejercicio del cargo público, pero esta inhabilidad para ejercer el cargo público todavía no se registra porque la sentencia aún no está ejecutoriada. Verónica Abad, entiendo yo que el día de ayer recién se notificó la sentencia formalmente a las partes procesales, tendrán hasta el día viernes para presentar los recursos de aclaración o ampliación si es que estiman pertinentes, y si no lo hacen, el día lunes ya la sentencia estaría ejecutoriada. Y si es que ella presenta alguna apelación, los tiempos no juegan a su favor. No, ella no puede presentar una apelación, sino una acción extraordinaria de protección, para lo cual tiene 20 días hábiles desde la decisión o desde que se resuelve el recurso de aclaración y ampliación si es que lo interpone. Y en esos 20 días dependerá de ella presentarlo al día 1 o al día 20. Evidentemente entiendo que por un tema político y por un tema de celeridad ella intentará hacerlo al día 1. Correcto. Doctor Javier Palacios, constitucionalista, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Con mucho gusto. Gracias, buenos días. Miren ustedes, más o menos ya nos dejó más claro el escenario de lo que va a pasar
con la señora Verónica Abad, que fue suspendida por parte del TCE por las acusaciones en torno al caso de la canciller Gabriela Sommerfield, que le impusieron esta suspensión de sus derechos políticos por 2 años, además de pedir disculpas públicas, también un pago como multa económica de 30 salarios básicos unificados que equivalen a $14.100.